responsable y equitativo. Frente a lo que podría ocurrir en el sector energético en el país, se advierte un posible desabastecimiento del parque termoeléctrico. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Miguel Robalino, experto energético, para que nos cuente más detalles sobre lo que ya es motivo de debate. ¿Existe suficiente generación de energía térmica en el país? Se advierte un posible estiaje para el mes de marzo aproximadamente, y para esto habrá que tomar algunas precauciones. Ingeniero Robalino, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, un saludo cordial a usted y a la radioaudiencia. Sí, mire, en realidad yo he planteado que el país seguimos sumidos en una crisis energética que involucra a los sectores petrolero, gas, al sector minero y lógicamente al sector eléctrico. Más aún, como el tema energético es integral, ¿qué significa? Tenemos un serio problema en la fase de refinación, que aparte de tener nuestras refinerías que ya han cumplido su vida útil, y lógicamente son refinerías, yo diría, en cierta forma ya demasiado simples o antiguas. Aparte de eso, no se han dado los mantenimientos, lógicamente eso ha generado que se paralicen y de hecho que la poca producción de derivados no se desarrolle. Eso es complicado porque paralelamente a esto, el parque termoeléctrico, donde se utiliza especialmente fuel oil 4, 6 o búnker, que eso sí produce la refinería Esmeraldas, nos tocará importar, lo que significaría, por un lado, primero, costos más altos. Y por otro lado, definitivamente es una preocupación porque más allá de eso, también hay que entender que la crisis eléctrica en la cual el país prácticamente sigue subido, porque si hacemos los análisis respecto a la demanda pico, especialmente cuando viene ya en marzo el estiaje, con respecto a cuánto se ha incorporado de megavatios, definitivamente nos va a faltar. Entonces hay un déficit energético que paralelamente a la baja producción de generación eléctrica de las hidroeléctricas se sumará con el parque termoeléctrico o la generación en firme que nosotros llamamos, la cual no va a lograr abastecer. Y a propósito de la generación térmica, se ha dicho y sabemos que existe la capacidad, o debería existir la capacidad de al menos 2.000 megavatios, debería estar sobre los 1.700, de acuerdo a la información que conocen quienes están dentro del sector, pero lo que se ha visto en estas últimas horas es la importación en ciertos picos de energía desde Colombia. Esto en el caso de un estiaje, ya hablaríamos de una eventual crisis si es que el estiaje ocurre. No ocurrió lo que se advertía para este fin de año, para estos últimos meses del 2025. Esperamos que no ocurra tampoco en 2026, pero en el evento de que ocurra, el parque térmico no está en óptimas condiciones y las contrataciones de emergencia todas se han caído. Mire, Fausto, lo que hay que tener claro es lo siguiente. Primero, que la demanda eléctrica año a año se incrementa en un 7.8%, es decir, cada año tenemos que generar 500 megavatios más, lo cual lógicamente no se ha hecho y eso nos tiene sumido en esta crisis. Segundo, si bien es cierto, son temas que heredan los gobiernos, pero más allá de eso, el tema es que los gobiernos, se entendería cuando llegan con un plan energético donde saben que van a recibir y tienen que comenzar a trabajarse en una línea de crisis. De hecho, cuando yo planteo trabajar en una línea de crisis en la parte eléctrica, es, primero, saber objetivamente cuánto tenemos y cuánto nos va a faltar. Es el índice de déficit que nosotros llamamos, así de sencillo, de igual forma, el índice de cobertura. ¿Cuál es el índice de cobertura en el tema eléctrico? Es decir, ¿cuánto puedo cubrir de la demanda con mi propia generación? Y aquí ya no viene lo que sea la interconexión, especialmente con Colombia. Cuando usted tiene esos datos, que esos datos son exactos, sabemos el déficit y de ahí es cómo se tiene o cómo tiene que actuar la cartera de energía para paliar esta crisis. En el caso de la interconexión con Colombia, que en su máxima potencia nos daría unos 550 megavatios, que más allá de que nos logre vender, lógicamente el precio va a ser sumamente costoso, pero de allí el tema es que esta dependencia energética, es decir, depender de otro país,
no nos da ninguna seguridad. Entonces, ante esto, aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que tiene que plantear ya la cartera de energía puntualmente para enfrentar el estiaje que viene en el mes de marzo? Ahora, precisamente sobre esa pregunta, ¿qué es lo que debe plantear? Ya se planteó en el 2024, a inicios inclusive, la posibilidad de hacer ciertas contrataciones, se contrató las barcazas, lo que ha dado en alguna medida cierta solución, pero en estos procesos emergentes, por ejemplo, el caso Progen, son 150 más 20 de Catamayo, son 170 megavatios que no han logrado ser generados desde hace un año exactamente. En el caso de ATM tenemos en Esmeraldas 3, la central termoeléctrica Esmeraldas 3, un contrato por $90 millones, se han pagado más de 71 millones, es un cementerio de generadores que no podrán entrar en operación de acuerdo a informes técnicos hechos por la propia CELEC y también los informes de Contraloría. 4 contratos fallidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del sector eléctrico? Que falle uno, quizá que falle 2, pero no 4. Uno de los problemas que tiene el sector eléctrico es primero que no se cumplen los planes de expansión de generación. Y ese es, digamos, el corazón o el centro en el tema eléctrico, por un lado. Al no cumplirse esos planes de expansión de generación eléctrica, lógicamente significa que no incrementamos generación a través de hidroeléctricas, a través de termo o a través de gas, o ciclo combinado. El primer punto. El segundo punto, que se tiene que actuar, y he planteado inmediatamente, es primero manejar con un modelo de crisis en donde se tiene que comenzar a establecer cuáles van a ser las reglas de juego. Mire, uno de los problemas que también es recurrente son las pérdidas negras. Las pérdidas negras que son técnicas y no técnicas. Es decir, la pérdida negra técnica es aquella que especialmente en la fase de transmisión se desarrolla y también un poco en la fase de distribución. Pero esas les corresponden a las empresas eléctricas. Correcto, eso corresponde, bueno, hasta la fase de transmisión, la distribución. Todavía, digamos, a las empresas eléctricas les corresponden a partir de la fase de distribución. Y ahí es donde hay un altísimo porcentaje de pérdidas negras, ¿sí? Que se ha calculado que ha llegado hasta el 20%, y eso es uno de los primeros temas que tendría que actuarse para lograr bajar, es decir, esas pérdidas que repercuten en parte económica. El segundo problema que se tiene que ajustar internamente es todos los clientes regulados. Es decir, si realmente todos los que consumimos pagamos, para que se entienda. ¿Por qué planteo esto? Y segundo, en cierta forma, darles esta responsabilidad, esta carga a los distribuidores para que ayuden en la crisis, porque al regular esto, por un lado, también estamos optimizando de cierta forma, es decir, la energía, y por otro lado, también comenzar a plantear modelos de eficiencia energética, plantear modelos con las empresas, las industrias privadas, con todos los privados, ya plantear un modelo para blanquear el nuevo estiaje, es decir, cuánto puede ayudar el privado, pero eso tiene que ir de la mano de algún modelo de compensación. En Europa se llama economía energética. Es decir, todo esto que estamos planteando aquí, Fausto, sería importante que ya el gobierno, a través de su cartera de energía, ya salga a explicarnos o a plantear o a ver cómo se va a hacer. Hay muchísimas maneras, es decir, cómo controlar la eficiencia energética, especialmente en las horas pico, para que todos cuidemos, es una cultura energética, para que todos cuidemos y bajemos. Porque de la mano, Fausto, es muy difícil que de aquí a 3-4 meses se incorpore generación. Es muy difícil porque definitivamente se ve que no existe un plan energético porque no hay los resultados. Falta de gestión, en resumen. Ingeniero Robalino, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un saludo cordial. El ingeniero Miguel Robalino, experto energético, hablando sobre la generación de energía térmica en el país. ¿Cuál es el origen de esta crisis y algunas de las posibles soluciones frente a un posible estiaje? Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.